siendo un vil pecador. Tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos en condenación, por tu sangre me acercaste, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Porque me salvaste, me rescataste. Ahora tuyo soy. Tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora yo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora yo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro,
Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Señor y Salvador, dando gracias al Señor por la oportunidad que nos concede una vez más de venir ante su divina presencia y tener el gran privilegio de meditar en su bendita palabra. Gloria a Dios. Para mí siempre digo que es un gran honor poder saludar al pueblo del Señor. Sean todos bendecidos, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. También extiendo este saludo a los familiares y amigos. Sean todos bendecidos, siempre recordando de que estamos en estos tiempos, la era de la gracia, en el cual la salvación está fluyendo todavía en este mundo, por gracia y misericordia. Mientras no suena la trompeta, la salvación, recuerde que es por gracia. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor, porque es el plan y el propósito de Dios que su pueblo sea edificado en el conocimiento de la palabra, y también aquel que no conoce a Jesús pueda encontrar en Cristo Jesús la vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 18. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. San Lucas capítulo 18, una porción muy preciosa, muy hermosa, y confiando en el Señor que hable a cada uno de nosotros. Capítulo 18, versículo 31. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor con gozo, hermano, hermana, con gozo en el Señor. Leemos las Santas Escrituras y abriendo nuestro corazón para que el Señor deje el consejo divino y así seamos edificados. Se recuerde siempre que cada vez que abrimos las Escrituras, Dios habla a su vida, a nuestra vida. Y ese es el plan y el propósito de Dios, que le vayamos conociendo lo grande y hermoso que es Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Damos lectura a la palabra del Señor, capítulo 18, versículo 31, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Tomando Jesús, leo versículo 31, tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús doy gracias por permitirnos leer las Santas Escrituras y abrir nuestro corazón para que dejes el consejo divino. Instrúyenos, enséñanos, Señor, con la palabra, y rogamos al Espíritu Santo que también sea con nosotros para que podamos ir entendiendo, ir comprendiendo el plan de salvación, lo que has hecho en nosotros, el llamamiento, la vida eterna, todo lo que respecta a la salvación, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables a cada uno de nosotros. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, tu gracia y tu bondad. Y espero, Dios de gloria, que esta palabra sea de muchas y ricas bendiciones a los hombres. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Quiero leer versículo 34 una vez más del capítulo 18 de Lucas. Dice: pero ellos no comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo tener al maestro de maestros, y que el Señor tome tiempo para enseñar, para instruir, para educar y revelarse lo que Él era. Y cuando el Señor dice que le habló estas cosas, dice que ellos no entendían, como que estaba encubierta esta palabra. Pero mire que Dios es bueno, que Dios es grande en amor y en rico y en misericordia, que Él tiene paciencia para con los suyos.
Doy gracias al Señor porque nosotros, por su misericordia, por su bondad, entendemos las Escrituras, y ruego al Señor que cada día pues vaya manifestándose en nuestra vida para que así nosotros tengamos la plena convicción, la seguridad que el Cristo, el Dios de gloria, el soberano, murió en la cruz por amor a nosotros, y que no exista ninguna duda, hermano, en nuestro corazón, en su corazón, que Cristo Jesús es el Señor, el que vino y murió en la cruz por amor a nosotros. Espero que nosotros como hijos de Dios comprendamos, entendamos esta cosa, porque, hermanos, da que pensar, ¿no? Da que pensar que dice que Jesús, estando con ellos, los discípulos, porque dice, tomó a los 12, fíjate que los 12, los que Dios, el Señor Jesús había llamado, a los 12, aparte, les explica qué es lo que va a pasar con la vida de Él. No entendieron, no comprendieron, dice, que no agarraron nada, no digerieron la palabra del Señor. Pero vamos a ver por qué, cuál es la razón, ¿no? Porque algo tendrá que tener de evidencia, porque estos hombres no entendieron lo que el Señor les dijo. Entonces, hermanitos, hermanas, yo creo que el tema sería: Jesús abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y allí vamos. Fíjese bien, hermano, hermana. Mire lo que dice. Dice el versículo 31, lo vamos a leer una vez más. Tomando Jesús a los 12, o sea, de que recuerde que Jesús siempre estaba en medio de las multitudes, porque venían a Él. Recuerde, el Señor cuando enseñaba, todos estaban atónitos, sorprendidos, la gran autoridad, la sabiduría, el conocimiento que Jesús tenía sobre todas las cosas. No había, hermano, alguna pregunta que Jesús no la respondiera, porque Jesús es Dios, Jesús tiene todo el conocimiento de todas las cosas. Así es que por eso que las multitudes venían y se sorprendían, ¿no? Cómo el Señor respondía, y no solamente en sabiduría, sino que en poder. Recuerde los tantos milagros, tantos prodigios que el Señor hizo. De hecho, tenía que haber multitudes cerca de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted aquellos panes, aquellos peces que fueron multiplicados. Entonces la gente estaba sorprendida, estaban realmente admirados. Ellos mismos decían que nunca habían pasado esas cosas cuando el Señor resucitaba a los muertos, cuando le daba liberación a los endemoniados. Aquellas personas quedaban, dice que quedaban en su juicio cabal. La gente se sorprendía. Entonces esas multitudes, entonces los discípulos estaban también dentro de ese grupo de personas, pero a veces Jesús los sacaba aparte, les decía: vengan muchachos, aquí nosotros ahorita vamos a ir aprendiendo algunas cosas. Entonces dice que aquí, dice, tomando Jesús a los 12, solamente a los 12 tomó y se los llevó y comenzó a hablarles. Pero hay una palabra aquí que es bien clave para que nosotros lleguemos a comprender. Dice, Jesús les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. La palabra aquí es escritas. O sea, una cosa es, hermanos, hermanas, cuando Jesús está enseñando de Él, que sale la palabra de Él, sale lo que Él quiere explicar. Y otra cosa es las escrituras de Él, que al final pues es lo mismo, porque Jesús enseñaba lo que es Él, lo que Él tenía, lo que había venido a hacer. Entonces los profetas habían escrito lo que Jesús iba a venir a hacer, pero la clave de aquí es las escrituras, porque como vuelvo a repetir una vez más, una cosa es lo que Jesús decía en su ministerio, y otra cosa es lo que se había escrito de Él. Entonces, cuando
cuando nosotros vemos todas las escrituras, y vamos a ir, hermanos, viendo las escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dejemos eso así cuando Jesús está enseñando. Vamos a ver lo que se hablaba de él. Recuerden, Jesús todavía no había venido, no había nacido, pero ya se hablaba del ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre se plació revelarle a muchos profetas acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero quiero hacer énfasis en el profeta Isaías, que es uno de los profetas en el cual se le dio una revelación bien amplia acerca del ministerio tanto glorioso de nuestro Señor Jesucristo, como también varón de dolores. Eso es, las escrituras se hablaban acerca del Señor. Entonces, cuando el Señor viene y está en medio de ellos, entonces las escrituras se están cumpliendo. Pero los hombres, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, dice, según este versículo 34, dice, ellos no comprendieron nada, no entendieron nada de lo que el Señor les estaba hablando. Fíjese bien, mire bien, Él está hablando de Él, pero también está hablando de las escrituras de Él. Eso es lo que no entendieron los 12 apóstoles, fíjese. Y realmente llama la atención que cómo es que no llegaron a comprender, a entender, porque si Jesús el Señor estaba con ellos y hacía milagros y hacía prodigios y hacía tantas cosas hermosas, para ellos era la confirmación de las profecías que habían recibido los profetas. Entonces, por lo tanto, cuando Jesús hablaba acerca de lo que él está hablando, versículos 31 y 32, para ellos tenía que ser una confirmación de lo que Jesús decía, pero dice las Escrituras que ellos no entendieron, o sea, no llegaron a comprender lo que el Señor les estaba diciendo. Porque fíjense que Isaías, por ejemplo, capítulo 9, vamos a ver las Escrituras de Jesús. Las Escrituras de Jesús, porque eso es lo que no entendieron los apóstoles, las Escrituras de Jesús. Porque recuerde de que Jesús vino para dar vida eterna. Jesús vino para darle libertad al pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesús habla acerca de su partida, que iba a morir y que iba a caer en manos de los romanos, entonces por eso es que ellos no entendieron, ellos no comprendieron, por decir, cómo es posible que las Escrituras, hablando de Jesucristo, ¿no? Que Cristo Jesús, el Rey, su reinado iba a ser eterno por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo es que ahora Jesús está diciendo que va a morir en manos de los pecadores? Entonces no entendieron, no comprendieron. Ahora, y dice las Escrituras, vamos a ver, una de las profecías en el Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero vea usted, Padre eterno. O sea, hablando de Cristo Jesús el Señor. Entonces ya ahí está hablando ya la profecía de un reino eterno, de un reino sin fin. Ahora Jesús dice que va a morir en la cruz. Entonces de allí viene el conflicto, ¿no? Que ellos no entienden, no comprenden, porque están pensando en un reinado que Cristo Jesús iba a establecer allí en Jerusalén y que Israel iba a tener un rey igual, así como David. Entonces, bueno, no igual como David, porque recuerde que Jesús, el Señor Jesús, Cristo el Eterno, su reinado es eterno. Pero eso fue lo que estos hombres, los 12 apóstoles, no llegaron a entender.
Entonces, allí ya tenemos las escrituras de nuestro Señor Jesucristo dado al profeta Isaías. Ahora, el profeta Isaías da y se lo da al pueblo de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel recibe eso, ellos ya tenían en mente o en su corazón que el que iba a venir, el Mesías, como dice la profecía, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren lo que venía a hacer nuestro Señor Jesucristo, príncipe de paz. O sea que la paz venía por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el sacrificio, porque aquí es el nacimiento de Jesús. Ahora el sacrificio, hermano, Isaías 53, 1, del versículo 1 al 12, se nos habla, especialmente el versículo 7 dice, y angustiado él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Vea bien ahora, se habla de un Cristo Jesús, de uno que iba a venir y que su reinado iba a ser eterno, pero también ahora aquí las escrituras dicen que angustiado él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y dice, hermanos, fíjese bien la profecía de Isaías, y en el momento que Jesús entra al templo, San Lucas capítulo 4, versículo 7 al 19, dice, está muy familiar esta parte, ¿no? De San Lucas capítulo 4, versículo 7 al 19, donde dice que Jesús entró a la sinagoga, entró allí a una sinagoga y le fue dado el rollo, o sea, el libro. Entonces él dice que abriendo encontró lo que había escrito el profeta Isaías, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, en el cual había sido enviado lleno del Espíritu Santo para dar libertad a los cautivos, para pregonar el año agradable. Y esto está en Isaías, en el capítulo 61, 1, 3. O sea que le estoy dando a usted las escrituras de las profecías de nuestro Señor Jesucristo, lo que estaba escrito acerca de Él. Entonces, pero mire, hermano, hermana, es que hay las escrituras, o sea, el plan de salvación es tan hermoso, tan precioso y tan perfecto, que como Dios el Señor, como tiene el control de todas las cosas, todo lo que fue escrito de Cristo Jesús, tuvo un cumplimiento perfecto, completo, tal como Dios lo había establecido. Vamos a ver Éxodo capítulo 12. A mí me llama la atención esto, hermana y hermano. A mí me llama la atención esto, que cómo Dios el Señor se le fue revelando a muchos hombres. Y aquí en esta oportunidad es al pueblo de Israel a través de Moisés. Dice el capítulo 12 del libro de Éxodo, dice, versículo 5. Hablando ya cuando Israel ya va a salir de que estaba en esclavitud del pecado. Y dice que hablando del cordero, capítulo 12 de Éxodo, versículo 5, el animal será sin defecto, hablando del cordero que va a ser inmolado. Dice, versículo 6 dice, y será inmolado entre las 2 tardes. Fíjese que Dios le está dando al pueblo de Israel a través de Moisés la hora en el cual el cordero va a ser inmolado. Dice entre las 2 tardes, entre las 2 tardes. Estamos hablando de Éxodo, estamos hablando, hermanos, de tiempos para nosotros, ¿no? Muchos años atrás acerca del pueblo de Israel. Ahora, eso quiere decir, dice, será inmolado entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes es, o sea, para Israel la tarde se dividía en 2 partes, de 1
a 3 de la tarde, o sea, de 12 a 3 de la tarde es la primera tarde y de 3 a 6 la segunda tarde. Entonces, entre las dos tardes es las 3 las 3 de la tarde. Entonces, fíjese, ahora, si usted lee Marcos capítulo 15, versículo 34, dice, y a la hora novena, y a la hora novena, entonces, si comenzamos la hora, como dice que la hora novena, la tercera hora, comenzando desde las 6 de la mañana, la tercera hora sería las 9 de la mañana, la sexta hora serían las 12, la novena hora serían las 3 de la tarde. Vea las escrituras, tan perfectas las escrituras. En Éxodo dice que entre las dos tardes, capítulo 15, versículo 34 de Marcos, también lo dice Lucas y lo habla también en Mateo, que a la hora novena es las 3 de la tarde, que es en las 2 tardes, lo que dice el libro de Éxodo. Fíjese, esas son las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, hermano, que cuando la hora novena Jesús dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, y eso está también en los salmos. Los salmos también hay escrituras, profecías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esas son las escrituras, fíjense, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos nosotros la vida de Jesús. Eso es lo que nosotros queremos ver, ¿no? La vida de Jesús. Recuerde que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una manifestación del amor de Dios Padre para los hombres, o sea, la misericordia, la gracia y la bondad, el amor eterno del Padre en Cristo Jesús manifestado por amor a nosotros. Por eso que podemos decir que Dios es bueno, Dios es rico en amor y en misericordia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Fíjese, hermanos, que estos hombres no comprendieron las escrituras. Los 12 discípulos no comprendieron las escrituras. Y eso es muy importante porque hoy en tiempo también muchos profesamos el cristianismo y no entendemos las escrituras. Mire, hay cristianos que van a las congregaciones y porque no les dan amor, se van de la congregación. Y dicen, no, en esa iglesia no hay amor. Eso no es comprender las escrituras. Ese no es entender las escrituras, porque según el libro de Romanos, hermanos, según Romanos, nos dice que Dios a través de su Santo Espíritu ha derramado su amor en nosotros. Quiere decir que yo tengo amor de Dios Padre. Yo no voy a ir a una iglesia a buscar amor porque ya el amor de Dios ya está en mí. Yo voy a ir a una congregación a adorar y alabar y exaltar el nombre de Dios y compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces quiere decir que ese amor que está en mí, yo voy a amar a mis hermanos, voy a amar al prójimo, voy a amar a todos los que están alrededor mío, porque ese es el amor. Entonces, usted no va a ir a buscar amor a una congregación, porque ya tiene el amor de Dios. Ese no es entender las escrituras, eso es estar como estos hombres, ¿no? Entonces, otras personas dicen, no, dice yo, a esa iglesia no voy porque ahí hay pecado. Ahí, esa iglesia, Dios mío. Y se van por aquí, se van por allá. Pero, recuerde una cosa. ¿Qué dicen las escrituras? Que crecerán juntos el trigo y ¿qué? Y la cizaña. El trigo y la cizaña. Entonces, puede ver usted. Ahora, no estoy diciendo que hay que vivir en pecado. No. Hay que entender las escrituras. Hay que comprender las escrituras. Porque
Porque en una congregación, hermanos, si estamos todavía con un cuerpo que todavía se corrompe. Somos como jalados, ¿no? Influenciados por este mundo. Si hay un descuido, puede causar un dolor grande dentro de nosotros. Porque al no entender la Escritura es que el cristiano sufrimos, hay sufrimientos. Por ejemplo, ¿cuántas personas a veces se sienten desanimadas? Dice, yo no pensé que el hermano fuera así. Es que olvídese. Es usted con Dios. Siempre he dicho eso, es usted con Dios. ¿Qué? Si el hermano no lo ama, eso es problema suyo. El problema suyo es amarlo a Él. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarse a sí mismo. A eso nos ha llamado el Señor. Por eso que doy gracias al Señor que nosotros, hermanos, por misericordia, por gracia y por bondad, por la misericordia, especialmente por la misericordia, entendemos las Escrituras. Y vamos a ver cómo es que nosotros entendemos las Escrituras. Porque estos hombres, hermanos, teniendo el maestro allí, no entendieron las Escrituras, las Escrituras de Jesús. Ahora, Jesús le está hablando, le está diciendo que va a ir a Jerusalén y que va a morir en las manos de los pecadores, pero que al tercer día va a resucitar. Dice que ellos no entendieron, no comprendieron. Entonces, y por eso es que allí vienen al no entender las Escrituras, vienen los momentos difíciles, desánimo, tristeza, no entendemos y decimos, ay, ya no voy a ir ahí, ya no sé qué, y no. Entonces, espero que dentro de nosotros no sea así, ¿no? Porque va a la congregación y ya regresa a la casa, tal vez su hijo o su hija no es cristiana, su esposo no es cristiano, o viceversa, y usted llega ahí a su casa quejándose, lamentándose, en vez de regresar con gozo y alegría, que le dio la honra y la gloria al Señor, que lo llamó y le dio vida eterna, no puede venir a su casa dando mal testimonio, hablando de sus hermanos, porque es su pueblo, son sus hermanos, no podemos, hermanos, y ese tipo de personas, tipo de creyentes son porque no han entendido las Escrituras. ¿Cómo yo voy a ir a mi casa? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si mis hijos no fueran cristianos, mi esposa no fuera cristiana, y yo me agarro la Biblia y me voy para la congregación, y cuando regreso desanimado, con una cara larga, y hablando de los hermanos, ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ¿qué voy a edificar yo a mi familia? ¿Cómo? ¿Cómo van a creer en el Dios que yo creo? ¿Cómo van a creer en un pueblo que ama a Dios? Dígame. Es necesario que entendamos las Escrituras. Si el Señor dijo, tendréis aflicciones, habrán tropiezos, todas esas cosas. Pero quiero decirle que Dios es bueno. Dios nos saca. Dios nos liberta de todas esas cosas. Vamos a darle honra y gloria al Señor. Vamos a tener una vida de bendición, una vida de triunfo, una vida de victoria, una vida de gozo, de paz. Y no, Cristo Jesús es el príncipe de paz. Dios fuerte, admirable. Esas son las cosas. Yo siempre, hermano, he dicho, si usted quiere tener una vida edificada y edificar a los demás, hable de Cristo. En Cristo hay pureza, en Cristo hay poder, en Cristo no hay fallas, hermanos. No hay fallas en Cristo Jesús. ¿Por qué va a hablar usted de sus hermanos si somos imperfectos? El mundo, hermano, nuestra congregación, el pueblo del Señor es imperfecto. Si por gracia y misericordia de Dios es que estamos en la presencia del Señor y que el Señor nos ayude. No somos perfectos, vamos camino a la perfección. Recuerde las palabras del Señor. La palabra del Señor que dijo que estaría con nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos la guianza. Necesitamos la fuerza y la fortaleza. Por eso es que digo, causa tristeza, ¿no? Y dolor cuando nosotros no entendemos las Escrituras. Miren lo que dice, hermanos, en San Lucas,
capítulo 24, versículo 17 dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Recuerda usted estos dos hombres camino a Emaús? Iban tristes, lamentándose. ¿Por qué? Porque no habían entendido las Escrituras. Las Escrituras de Jesús. Jesús murió en la cruz. O sea, la muerte de Jesús ya estaba escrita. Pues eso es lo que no entendieron ellos. Las Escrituras. Las Escrituras no las entendieron porque van tristes. Pero oigan, y que ese es el amor de Dios. Esa es la misericordia de Dios, que no los desamparó. Él sí que lo puso en línea, así, ¿no? Y les dijo, entonces él les dijo, oh insensatos, oh insensatos. Yo siempre digo que insensato quiere decir sin sesos. O sea, como huecos, ¿no? Dice, oh insensatos. Y tardos de corazón para creer, o sea, lentos para creer. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea que eso es lo que dije al principio. Las Escrituras de Jesús, ellos no lo entendieron, aunque las Escrituras hablaban de Jesús, pero ellos no entendieron. Y mire que Dios es bueno, Dios es grande en amor y misericordia. Yo creo que nosotros, hermanos, comprendamos, entendamos las Escrituras. O sea que si sufrimos y los ponemos tristes, así, es porque a veces no entendemos las Escrituras. Como le decía, las personas que buscan amor en las congregaciones. Y no ya tenemos el amor de Dios, pues. Bueno, no sé, no. Hay gente que dice, ay, que yo me siento sola. Ay, me siento solo. Pues, ¿y solo de qué? Pues, ¿y solo de qué? ¿Y no tiene la presencia del Señor? ¿Y no dijo el Señor, yo estoy con vosotros? Demos gracias al Señor, ¿no? Que Dios es bueno. Dios es grande en amor y en misericordia. Y que Él no nos desampara. Él no nos desampara, siempre estará con nosotros. Ahora fíjese, y esto es, hermano, lo precioso, ¿no? Que dice, mire, oiga, el Señor aquí le dice a ellos insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. O sea, eran tardos para creer, o lo que los profetas habían dicho. Ahora, y lo que Él había hecho. Ahora dice, mire, versículo 44. Del capítulo 24 de Lucas dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Fíjese, aquí ya Jesús está hablando de las Escrituras acerca de Él. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Se recuerda que leíamos capítulo 12, versículo 5? Que el cordero iba a ser inmolado entre las 2 tardes, un cordero sin mancha, un cordero puro, limpio, que iba a ser sacrificado, y que la sangre del cordero, ¿se acuerda usted la sangre que se iba a poner en la puerta, en los dinteles de las casas? Y que, bueno, tantas bendiciones que hay. Bueno, dice, se cumplió todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, Isaías y en los salmos. Leímos, hay muchos salmos que hablan acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire bien, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. O sea, después de la resurrección, Jesús les confirma a ellos que su muerte estaba escrito. Su ministerio de dolor, de angustia y de gloria y de poder estaba escrito. Entonces ellos no habían entendido, no habían comprendido, pero ahora que el Señor Jesús ya glorificado, entonces ellos, dicen las Escrituras, que llegaron a comprender.
comprender. Por eso dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora viene, mire hermanito, hermana, ahora viene. Ellos no entendieron al principio, pero cuando Jesús, que aquellos dos caminos de Emaús, y ahora se le presenta a todos los discípulos aquí en Lucas que hemos leído, dice que entonces les abrió el entendimiento. Quiere decir que el entendimiento de ellos estaba cerrado, pero Él les entendió y llegaron a comprender. Entonces dijeron, gracias. Hemos llegado a entender, a comprender que Cristo Jesús es el Señor, el Dios soberano, el Dios eterno. Bendito sea Jesús. Ahora, hermano, hermana, ¿cómo es que nosotros llegamos a entender eso? Ellos no entendieron. Usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Usted ha llegado a entender que Jesús vino y murió en la cruz. ¿Y sabe cómo es que nosotros llegamos a entender? A través del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16 dijo el Señor, hablando con sus discípulos. San Juan capítulo 16 dice la palabra del Señor. Versículo 13 dice, vamos a ver, versículo 13 dice, pero cuando venga, fíjese bien, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Fíjese, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, que dijo el Señor, me es necesario, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y os lo hará saber. Mire, hermano, hermana, si nosotros llegamos a comprender, a entender que el verbo se hizo carne y habitó dentro de nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y que Cristo Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios, es el poderoso, el dador de vida eterna, y que murió en la cruz por amor a nosotros, y que derramó su sangre, y con su sangre fuimos comprados, y que envió su Santo Espíritu, y que fuimos sellados con su Santo Espíritu, y que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros llegamos a entender eso sin ningún problema? Es por la gracia y la misericordia del Señor, que envió el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de nosotros, que nos da el entendimiento, la capacidad. El Espíritu Santo nos ha abierto a nosotros el entendimiento, que nosotros llegamos a comprender que Jesús es el Señor, que Jesús es el soberano, que es el Dios de gloria, el poderoso, el Dios que nos guarda, el Dios que nos protege, el Dios que nos bendice, el Dios que siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y seremos levantados con poder de gloria a encontrarnos con Él en las nubes. ¿Por qué nosotros tenemos esa seguridad, esa convicción? Es por la gracia y la misericordia del Señor. No hay duda en el pueblo de Dios que Cristo Jesús es el Señor, es el Dios soberano, el Dios poderoso, el Dios de vida eterna, el Dios que siempre estará con nosotros. Todo eso nosotros lo entendemos por la gracia y la misericordia del Señor y la intervención del Espíritu Santo del Señor, porque dice, hermano, dijo Jesús, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo conocimiento que nosotros tenemos acerca del Padre, acerca del Hijo y aún de su Santo Espíritu y aún de nosotros mismos es obra del Espíritu Santo. Tenemos las Escrituras, sí, hermano, aquí están las Escrituras, estas son las Escrituras, pero también tenemos la revelación de las Escrituras a través del Espíritu Santo. Aquellos hombres tenían las Escrituras, tenían la palabra del Señor, la enseñanza,
pero no habían entendido. Había la necesidad de que Jesús les abriera el entendimiento para que llegaran a comprender que el Cristo de la gloria que había sido profetizado era Él y que ahora resucitado se les aparece. Y entonces viene la confirmación y dice las Escrituras que le abrió el entendimiento. Entonces después ya ellos, hermanos, y eso es lo hermoso, lo precioso, porque el Señor siempre hace una obra preciosa en cada siervo, en cada sierva de Él. Le abrió el entendimiento y cuando ellos llegaron a comprender, entonces su mirada estaba en la eternidad y se dieron cuenta que estando en esta tierra había algo que hacer, llevar el mensaje divino, porque ahora ellos llegaron a comprender que Cristo Jesús es el Rey por toda la eternidad y el Señor y Salvador de sus vidas. Qué hermosa palabra que el Señor dio a sus discípulos, a sus apóstoles. De primero no entendieron, pero ahora cuando el Señor resucitó, se les apareció y dice que les abrió el entendimiento y les dio la revelación de las santas escrituras. Y entonces llegaron a entender, a comprender que Jesús, el que había muerto, era el que había sido profetizado. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Yo me gozo, hermano, y espero que también nosotros nos gocemos en ver la obra del Señor en nuestro corazón, que nosotros no hay ninguna duda que Jesús es el Señor. Y cuando hablamos de Jesús lo hacemos con convicción, con seguridad de la obra que el Señor ha hecho en mi vida. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Amado amigo, si usted no conoce al Señor, hoy es tiempo de restauración, tiempo de salvación. La vida, muchos piensan que la vida se termina cuando la persona muere. Oiga, lo que muere es el cuerpo, el alma no muere. Lo que muere es el cuerpo, porque como murió el cuerpo, y antes que se desintegre, mejor lo entierran, le echan un puñado de tierra. Pero el alma no muere, el alma no muere. El alma existe por toda la eternidad. Se recuerda del rico y Lázaro. Dice que el rico, los dos murieron, tanto el rico como Lázaro, los dos murieron. Y de repente dice que el rico abrió sus ojos y se encontró en el Hades, un lugar de tormento. Oiga, un lugar de tormento. Y allá conoció a Abraham y conoció a Lázaro. Y dijo: Padre Abraham, aquí estoy en tormento, envía a Lázaro y que ponga, dice, aunque sea una gotita de agua en mi lengua, porque aquí estoy atormentado. Y dijo el padre Abraham, dice: no hay modo cómo podamos entrar al otro lado, porque hay una cima entre ustedes y nosotros no podemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Oiga. Y dice que dijo este hombre, el rico, le dijo a Abraham: Padre Abraham, envía que le prediquen a 5 hermanos que tengo, porque no quiero que vengan aquí. Fíjate, estando allá en el Hades o en el infierno, se acordó que tenía 5 hermanos. Eso quiere decir que el alma no muere, lo que muere es el cuerpo, para el día de la resurrección. Así es que Cristo Jesús da vida eterna y esa es la revelación de la palabra. Así es que si usted no tiene a Jesús en su corazón, hoy es el tiempo de salvación, tiempo de restauración y así a disfrutar del amor de Dios y por toda la eternidad. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Hermano, hermana, firmes en Cristo Jesús. Recuerde que estamos en los postreros tiempos muy diferentes a hace de los años atrás, pero en Cristo Jesús, todo firmes. Bendito sea el Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y firmes, hermanos. Amén. Amén.